Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. En esta temporada 9 vamos a seguir abordando el texto de las fronteras interiores, el movimiento de mujeres indígenas y el feminismo en México, de la doctora Silvia Marcos. Nos va a ayudar en el comentario Xochiquetzal Salazar. Xochiquetzal Salazar es doctora en estudios críticos de género de la Ibero, con una investigación sobre sanación ritual con curanderas negras de Coajinicuilapa y San Nicolás Guerrero. Especialista y maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco. Psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Psicoanalista en devenir, escritora, editora y artista interdisciplinar. Integrante de la colectiva Lunámbulas de mujeres indígenas líderes comunitarias y de la red afrodescendiente de mujeres afromorelenses. Es integrante de la Casa de Estudio Silvia Marcos y Jean Robert, docente universitaria desde inicios de este siglo y madre de una joven colibrí de 1000 voces, intérprete y traductora. Bienvenida, Xochiquetzal, qué gusto que estás aquí. Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Silvia Marcos para presentar brevemente Sí, esta continuación. bueno, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Y sí, pues tenemos que ser un poco más rápidos con el material, pero quiero enfatizar un punto. Este artículo exactamente empieza con mi experiencia como feminista militante y académica en el momento donde yo veo que adentro del feminismo había un interés por las mujeres indígenas que no se había podido abrir el feminismo a dialogar con las mujeres indígenas. Entonces es este momento cuando yo escribo este artículo, este momento donde sí podemos empezar a dialogar, pero haciendo toda una descolonización del pensamiento. O sea, y por eso aterriza en las partes epistémicas, en los principios epistémicos que no son muy visibles, pero que impedían que pudiéramos colaborar. Entonces, por eso es muy importante este artículo, porque señala el momento donde ya empezaron las mujeres indígenas a militar al lado del feminismo urbano. Y no al lado y con altas y bajas y con dificultades o con recesos o con muchas complicaciones, pero ya por lo menos se hizo presente la militancia de mujeres indígenas con las miradas feministas. Ya con eso yo creo que eso es lo más importante de señalar de este artículo. Y aquí, pues cuando lo leamos, ¿verdad? Xochiquetzal se van a dar cuenta que es ese momento donde ya lograron el feminismo urbano darse cuenta de que hay un feminismo muy particular y muy indígena que no es el feminismo de las mujeres urbanas. Mm, Bueno, Xochiquetzal, ¿quieres hacer un comentario antes de comenzar o vamos directo al texto? Vamos directo al texto y como es una genealogía de largo aliento que va tejiendo Silvia, hay que pues rememorar y a partir de eso vamos entramando algunos comentarios. Gracias. Bueno, voy a comenzar con la lectura. El movimiento de indígenas y sus aportaciones políticas. Este proceso de recuperación ha creado un nuevo sujeto colectivo, un nuevo actor social. Los movimientos indígenas, en tanto que nuevos actores sociales, ya no son clase y tampoco comunitarios.
porque vienen del fraccionamiento y se recomponen a través de fragmentos. ¿Quién es el actor ahí? No son las comunidades, no es el Estado mexicano, no es una clase social porque hay campesinos, obreros agrícolas, comerciantes, mujeres artesanas. Realmente no es un movimiento de clase ni tampoco comunitario, porque en realidad las comunidades están estalladas, fragmentadas. Además, eso no es estático, es siempre móvil. Es además binacional. Hay unos que son mexicanos, otros son estadounidenses. Son realmente actores de la sociedad postindustrial. Este movimiento desafía las clasificaciones fáciles o la tentación de denominarlo de corte esencialista. Ser tachadas de esencialistas ejerce frecuentemente un terrorismo intelectual sobre aquellas investigadoras cuyo quehacer principal es analizar las diferencias. La simple sospecha de esencialismo desecha como inservibles muchos debates enriquecedores en el feminismo. Tampoco se trata aquí de aquello que las teóricas del norte han minimizado, denominándolo identity politics. Como ya lo vimos, no es un movimiento homogéneo generado en torno a permanencias identitarias fijas, ni a una homogeneidad entre las actores, actoras indígenas, ni tampoco fundamentado en la pretensión de reproducir tradiciones inamovibles o en quedarse estáticos en esquemas ancestrales. Este movimiento indígena tampoco puede ser considerado indigenista, porque el indigenismo era la política estatal, era la negación del actor social. Pero cuando los estados ya no tienen la capacidad de imponer la política de la asimilación y de la negación del carácter propio del indígena, entonces sí nace el actor indígena. Asimismo, en el populismo, la integración de los indígenas desde arriba era la meta, con un modelo asimilacionista y bajo un concepto de nación homogénea. Con sus múltiples liderazgos femeninos, este movimiento es una tentativa de elaborar una nueva cultura política, desde la base, que no sea aquella clásica de la izquierda, ni tampoco sea la populista indigenista que había dominado la escena política de este país. Es un movimiento que recompone y además resignifica las colectividades originarias, fragmentándolas y también recreándolas con órdenes y objetivos diversos a los originales. Manifiesta así una recomposición del tejido social a partir del desgarramiento de las comunidades. Al reconstituirse, tiene la capacidad de articular diferentes sectores de la sociedad. Es un movimiento social abierto, intranacional y supranacional, ya que integra actores de varios países. Por todo lo anterior, estoy de acuerdo con Lebot cuando dice que los movimientos indígenas le parecen la experiencia más interesante de los movimientos sociales en América Latina en los últimos años. Son los más creativos, los más innovadores. Son los que ilustran de la mejor manera la afirmación de la sociedad civil en países en los cuales tradicionalmente los movimientos sociales iban más ligados al Estado. Los movimientos indígenas, en cambio, nacen en el exterior, como un paso afuera del sistema político. Inventan su propia respuesta y están reaccionando ante la globalización, actuando sin verticalismos y recomponiendo su pertenencia en red. Quiero terminar esta sección destacando el pacifismo como una de las características importantes del movimiento indígena, para decirlo con Lebot. Las grandes marchas pacíficas son una de las acciones predilectas de los movimientos indígenas. Estas los alejan de las guerras de guerrillas y los inscriben en la línea de Gandhi, de Martin Luther King. Ningún separatismo, ningún etnonacionalismo. Los indígenas piden ser reconocidos como iguales y diferentes en el seno de una nación reconstruida sobre una base pluricultural. Este es mi énfasis, dice Silvia Marcos. Nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. De esta forma, el Congreso Nacional Indígena, CNI, una red movimiento indígena, lucha
por seguir la dirección de los zapatistas en sus estrategias horizontales de toma de decisiones, asambleas públicas en las que todos participan y de incorporación de las voces y derechos de las mujeres. Las mujeres dentro de esta organización habían estado subsumidas en las demandas del movimiento indígena. Sin embargo, en 1997, un grupo de mujeres dentro del CNI creó una nueva organización de mujeres, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, con representantes de 26 grupos indígenas en el país. La organización fue fundada en la clausura del primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, una reunión de más de 560 mujeres indígenas procedentes de todas las regiones del país, a las que invitaron a unas cuantas ladinas, como les llaman a las mujeres no indígenas. A partir de entonces, comenzó a difundirse por todo México una nueva conciencia de la originalidad y autonomía del discurso de esas mujeres. Un discurso en el que la política se une a la poesía. Estas mujeres eran las que habían permanecido ocultas e invisibles y cuya identidad había sido construida desde la discriminación por los otros como silenciosas, sumisas y pasivas. Ramona, vocera de las mujeres en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, presentó así el evento. Pues está bien, compañeras. Venimos varios pueblos indígenas pobres para saber cómo caminar juntas. El zapatismo no sería lo mismo sin sus mujeres rebeldes y nuevas. Luchemos juntos los que queremos, porque si hay muchas divisiones, no se puede. Más adelante analizaremos algunas de las dificultades feministas con este nuevo discurso de las mujeres indígenas, así como las lecturas equivocadas del mismo. Ambos fenómenos parece que tienen que ver con la posición subalterna de las mujeres indígenas y su arraigo en creencias y prácticas mesoamericanas ancestrales. Parafraseando a Chandra Mohanty, podríamos decir que sus heterogeneidades materiales e históricas suelen estar discursivamente colonizadas por feministas urbanas. La política nacional desde la base. Ambas organizaciones, los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, han conseguido atraer reiteradamente la atención política nacional en los últimos años. Algunos acontecimientos merecen especial atención en relación con el tema que aquí nos interesa. La Consulta Nacional por la Paz y la Democracia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en agosto-septiembre de 1995 es uno de ellos. La consulta reactivó una estrategia zapatista favorita de tomar decisiones locales sobre problemas más amplios. Convocó a todas las ciudadanas de México a un referéndum sobre derechos indígenas dentro del Estado mexicano. Muchos grandes sectores de la población contribuyeron a operativizar esta consulta nacional masiva y muchas ciudadanas contestaron a las preguntas. En un México en el que apenas nada era posible sin el consentimiento de las instituciones gubernamentales, la consulta se llevó a cabo totalmente al margen de estas. Las preguntas fundamentales de la consulta nacional fueron 6, todas referentes a los derechos indígenas, a su inclusión y participación en la sociedad y la política mexicanas. La sexta pregunta era: ¿debemos garantizar la presencia y la participación de las mujeres en todos los puestos de representación y responsabilidad dentro de los procesos democráticos de México, tanto en las organizaciones civiles como en partidos, en la legislación y en el gobierno? De las respuestas reunidas, 93% fueron afirmativas, 4% negativas y 3% abstenciones. El punto más importante en cuestión es que al incluir esta pregunta, el EZLN manifestó el esfuerzo de los zapatistas, hombres y mujeres, por inscribir los derechos de las mujeres en su agenda y al hacerlo contrarrestar las fuertes corrientes atávicas de supremacía masculina en la sociedad mexicana en general. En marzo de 2000, el EZLN
convocó a la nación a otro referéndum, la Consulta Nacional por los Derechos de las Mujeres, específica sobre los derechos de las mujeres en México. Zapatistas del sur de México fueron enviadas a cada ciudad, población y pueblo, donde se celebraba el referéndum para ser de las y los testigos y ayudar a las y los organizadores. Siguiendo otra costumbre maya, todos fueron en parejas, así que hubo exactamente el mismo número de mujeres que de hombres. Una vez más, una bocanada de aire fresco sopló desde el sur. Esto fue especialmente pertinente para los problemas que las feministas políticas estaban tratando de resolver en el seno de sus partidos, con cuotas de un mínimo porcentaje de mujeres elegidas para participar en puestos de liderazgo. La recepción de esas mujeres y hombres, sus discursos, sus iniciativas a favor de los derechos de las mujeres tuvo un impacto nacional duradero. Aunque en algunos estados no se permitió la consulta, en la mayoría de los estados, de 94 a 98% de las mujeres respondieron afirmativamente a la pregunta sobre el reconocimiento de sus derechos. Solo de 2 a 4% pensaban que no era necesario. En cuanto a los hombres, solo de 6 a 8% defendieron sus privilegios contra los derechos de las mujeres. Aquí el tema principal es el posicionamiento estratégico del zapatismo para generar un amplio consenso ciudadano. La consulta ha sido crucial para desarrollar la necesidad de participación civil en la toma de decisiones nacionales. Esto en una sociedad que estaba acostumbrada a no involucrarse. Y una vez más, los derechos de las mujeres estaban en el centro. El tercer ejemplo de una movilización nacional enorme es la trascendental Marcha Zapatista a la Ciudad de México, en febrero-marzo de 2001. El principal objetivo de esta marcha era reunir apoyo popular para la aprobación de una reforma constitucional, Ley Cocopa, que reconocería los derechos y los valores de los pueblos indígenas dentro de las fronteras nacionales. Estos derechos incluían derechos a su cultura, usos y costumbres, a su ciudadanía en la diferencia, a sus territorios y a sus recursos naturales. El proyecto de ley era un llamado a la transformación de nuestro sistema legislativo para que reflejara mejor e incluyera la pluralidad de los pueblos que constituyen México. Las representantes del EZLN en esta marcha, también llamada Marcha por la Dignidad, incluían a 4 comandantas: Yolanda, Fidelia, Esther y Susana, interviniendo por turnos para dirigirse a los cientos de miles que se reunieron para darles la bienvenida y saludarlas. Las comandantas fueron escuchadas con respeto y atención en sus discursos, siempre impactantes. Sus palabras estaban llenas de referencias ancestrales y de demandas de cambio en las prácticas discriminatorias para con las mujeres. Lo que ellas quieren es tanto el respeto de la nación a sus costumbres indígenas, cuanto el respeto de sus comunidades a sus aspiraciones como mujeres indígenas. Nunca antes ni después en México habíamos presenciado una congregación tan espontánea, masiva y no partidista de ciudadanos y ciudadanas como la que recibió a los y las zapatistas. Los gobiernos de los estados y el federal se sintieron amenazados por tal apoyo popular. Además de reuniones en ciudades y poblaciones, 33 en total, cuidadosamente preparadas por el Comité Central Revolucionario Indígena, la caravana zapatista tuvo que detenerse de vez en cuando en uno u otro pueblo e improvisar una reunión. A veces, cientos de personas se concentraban en medio de la carretera para obligar a las zapatistas a que se detuvieran en su comunidad. La gente quería verlos, expresarles su apoyo diciéndoles que entendían y suscribían su lucha. Este es un ejemplo de cómo las mujeres zapatistas hablaron a las multitudinarias concentraciones que les saludaban en todas partes cuando la caravana iba camino a la Ciudad de México.
Vamos al Distrito Federal a exigir nuestros derechos junto con otros hermanos y hermanas, dijo Fidelia. Y siguió. La ley sobre derechos de los indígenas que hicieron los de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, COCOPA, de por sí nos reconoce como mujeres, porque como mujeres de por sí tenemos más penas, pero igual somos valientes. Yo como mujer me siento muy orgullosa de ser como soy. Espero que me voy a encontrar con otras mujeres que tienen mi pensamiento y con otras que tienen otro pensamiento. Pensamos que esto está bien, porque así se hace una idea más buena y más grande y nos da más fuerza para seguir luchando por nuestros derechos como indígenas y como mujeres. Ser mujeres indígenas es un orgullo. Ser mujeres indígenas representa que tenemos pensamiento, que tenemos dignidad, dijo Susana. Pero también es difícil, muy difícil, porque hay sufrimientos y discriminaciones y hay pobreza. Por eso queremos que se nos reconozcan las leyes de la Constitución y que nos respete nuestra dignidad como en la ley Cocopa. Vamos a difundir nuestras palabras como zapatistas y vamos a defender nuestros derechos como mujeres y como indígenas, dijo Yolanda. Como mujeres indígenas no vamos a dejar de luchar mientras no seamos reconocidas en la Constitución y no seamos tratadas como animales. Voy a ir con mis compañeros y compañeras a platicar con el Congreso de la Unión, afirmó Esther. Y prosiguió. Voy como mujer y como indígena, porque es necesaria esta movilización para que los legisladores no se escuchen y porque es necesaria la recuperación de la dignidad. Nosotras somos mexicanas, hablamos nuestra lengua, tenemos nuestra vestimenta, nuestra medicina, nuestra forma de rezar y también nuestra forma de bailar. Nosotros como indígenas, hombres y mujeres, tenemos nuestro modo de trabajar y de respetar a nuestros ancianos, así como nos enseñaron nuestros abuelos. Desde el tiempo de nuestros abuelos nos enseñaron a resistir y a organizarnos. No por ser indígenas y por hablar nuestra lengua y por ser morenas, nos tienen que despreciar. No por eso, ni por nada. Ser indígenas es un orgullo muy grande. En su español atípico e incierto, una segunda o tercera lengua para ellas, logran expresarse como mujeres fuertes que luchan con el Estado como indias y con normas patriarcales consuetudinarias como mujeres. Las mujeres indígenas han sido más desafiantes de lo que las publicaciones que se han difundido sobre ellas nos llevarían a creer. ¿Sigo? Yo creo que si terminamos este de la ley de la defensa en el Congreso, porque es una escena clave para entramar todo. Muy bien. La ley de la defensa de la ley, perdón, la defensa de la ley en el Congreso. Con esta experiencia como respaldo, el siguiente paso era presentar el proyecto de ley, la iniciativa de ley, en la tribuna de los legisladores. Después de muchas negociaciones fallidas, impugnaciones de la pretensión de los indígenas de dirigirse a los representantes de la nación y una feroz resistencia a su programada aparición en ambas cámaras, finalmente hubo un acuerdo en el último minuto. Se les autorizaba a hablar a los diputados, pero no a los senadores. Todo esto estuvo precedido, por supuesto, por manifestaciones masivas en las calles de la Ciudad de México para apoyar su aparición en la Cámara de Diputados. Un grupo de feministas que habían apoyado respetuosamente el movimiento de las mujeres indígenas organizó un foro. De la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas a la ley de la Cocopa. En la clausura de esta reunión se formó una comisión plural. Dos mujeres indígenas, una purépecha y una musga, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y dos feministas no indígenas fueron elegidas para informar al Congreso sobre los beneficios de la ley desde la perspectiva de las mujeres indígenas.
Esta comisión también participó en foros de información ciudadana. Informaron a los y las congresistas repetidas veces durante semanas sobre los beneficios de esta ley para las mujeres indígenas y sobre la importancia de que un Estado plural, como México debería serlo, la aceptara. Queremos un mundo donde caben muchos mundos. Mientras, el tema más debatido en los medios de comunicación era si se debía permitir que el subcomandante Marcos se dirigiera al Pleno del Congreso. ¿Quién más podía representar adecuadamente el levantamiento zapatista? ¿Quién iba a tener las palabras y el valor de subir al estrado y hablar a la autoridad legislativa máxima en el país? Había mucha expectación, un montón de suposiciones. El ZLN mantenía silencio respecto a sus representantes. El CNI, el Congreso Nacional Indígena, ya había revelado los suyos: María de Jesús Patricio y Juan Chávez. En los medios hacía furor una campaña de desprestigio del proyecto de la ley de la Cocopa, orquestada por intelectuales del sistema y magnificada por programas de televisión, periódicos, publicaciones que se dedicaban a criticar la ley indígena, como en la época de San Andrés Larrainzar, 5 años antes. Pero políticos e intelectuales conocidos por su machismo salieron con un argumento nuevo: la reivindicación por los pueblos indígenas de su cultura fue ridiculizada como uso-costumbrismo y como tal obstaculizaría los derechos de las mujeres. Véase Federico Reyes Heroles en la aparición en Canal 11. Estos sujetos, misóginos, estaban utilizando a las mujeres una vez más como excusa para sus posiciones políticas reaccionarias. Su agenda era criticar la ley para que no se aprobara, y su excusa fácil fue la pseudo defensa de las mujeres indígenas. Ironía amarga constatar que aquellos para los que los derechos de las mujeres les han sido indiferentes, ahora, bajo otra agenda política, se declaraban en su defensa. Hemos venido a pedir justicia, no migajas. El 18 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, una multitud de indios e indias descalzos, descalzas, vestidos, vestidas con múltiples colores, con sombreros de diferentes formas y tamaños, adornados con cintas, llevando paquetes en viejas bolsas de plástico, entraron silenciosa pero triunfalmente en la casona de Xicoténcatl por la entrada principal. Los guardias y los porteros no podían creer lo que veían sus ojos. Muchos invitados no indígenas, profesores, políticos y seguidores acompañaban la comitiva. Pero ¿dónde estaba Marcos? Todos lo buscaban, pero no estaba en ninguna parte. Minutos después, cuando la sesión había comenzado, una pequeña figura femenina subió al estrado. La mujer iba vestida de blanco con flores bordadas. Se movía con compostura indígena, reminiscente de aquella recomendada por los Huehuetlatoli e Ilamatlatoli, que ya hemos leído. Caminaba con pasitos cortos y llevaba la cabeza cubierta con un pasamontañas. Sus ojos brillaban cuando empezó a hablar. Era la comandanta Esther. Aquí estoy. Soy mujer y soy india. Y por mi voz habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un rumor de sorpresa se alzó de la asamblea. ¿Cómo se atreve una mujer, una india, tan sumamente pobre a tomar este lugar? El público estaba pasmado. Esther empezó tímidamente, casi tenuemente, pero a medida que su voz fue ganando fuerza, sus palabras también. Puso en claro que estaba allí como comandanta, que ella, junto con los otros miembros del CCRI, da órdenes al subcomandante Marcos. Él está a cargo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto está sometido a las decisiones del Comité Central.
Los que la oyeron pudieron reconocer en su discurso recursos estilísticos que nos traen a la memoria la poesía prehispánica. Entre ellos estaba una sintaxis indígena en español, cierto uso de paralelismos y de difrasismo, diría León Portilla. La influencia de las lenguas indígenas estuvo presente en la elección de las palabras singulares y plurales, sin coordinación, uso de metáforas y la repetición rítmica de las palabras. Fue especial manifiesto el empleo que hizo Esther del término corazón, en un contexto en el que no se refería a los sentimientos. En su discurso, corazón remitía a la razón, a la historia, a la verdad. Todas estas características revelaron la influencia de su linaje y cosmovisión maya en su lenguaje. No es este el lugar para llevar a cabo un análisis extenso y a fondo de las referencias cosmológicas mayas que resonaban en el discurso de Esther. Sus palabras, la palabra verdadera, resonaron en la bóveda del edificio del Congreso. Esther fue interrumpida 6 veces con entusiastas aplausos. En síntesis, se limitó a comentar la importancia del proyecto de ley para los pueblos indígenas y describió la situación desfavorecida de su gente. Después habló sobre la situación de las mujeres indígenas y no indígenas. Es la ley de ahora, eso es lo que dijo ella. Esa es la ley de ahora la que permite que nos marginen y nos humillen. Por eso nosotras nos decidimos a organizar para luchar como mujer zapatista. Quiero explicarles la situación de la mujer indígena que vivimos en nuestras comunidades. Hoy que según esto está garantizado en la Constitución el respeto a la mujer. Nosotras, además de mujeres, somos indígenas y así no somos reconocidas. Sí, la ley de ahora nos da algunos derechos, pero solo como mujeres. Y ni siquiera esto. Después, la comandante Esther siguió hablando de la situación de las mujeres indígenas, con los usos y costumbres y la doble discriminación que sufren, mencionando muchos ejemplos en los que la costumbre es injusta con ellas. ¿Que somos niñas? Piensan que no valemos. Nosotras como mujer nos golpea. También las mujeres cargan su agua de 2 a 3 horas de camino con cántaro y cargando a su hijo. No les cuento todo esto para que nos tengan lástima o nos vengan a salvar de estos abusos. Nosotras hemos luchado por cambiar eso y lo seguiremos haciendo. Su discurso demostró lo equivocados que estaban aquellos intelectuales apartados de la vida cotidiana de los indígenas. La cultura no es monolítica, no es estática. Ambas falacias se han de desmontar si queremos tener respeto por el mundo indígena. Al unísono, con las múltiples voces indígenas que se han escuchado estos últimos años, Esther insistió en que ella quiere tanto transformar como preservar su cultura. Queremos que sea reconocida nuestra forma de vestir, de hablar, de gobernar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en colectivos, de respetar la tierra y de entender la vida, que es la naturaleza, que somos parte de ella. De las 4 representantes indígenas en el Congreso ese día, 2 eran mujeres. La segunda mujer que se dirigió al Congreso ese mismo día fue María de Jesús Patricio, Marichuy, en representación del Congreso Nacional Indígena. En su discurso, Marichuy expresó firme y repetidas veces que no es solo en las comunidades indígenas donde no se respeta a las mujeres en sus derechos. La oradora recibió una salva de aplausos. Y aquí una cita de ella. Que si los usos y costumbres lesionan a las mujeres indígenas en los pueblos y en las comunidades, pensamos que es un problema no solamente de los pueblos indígenas, no es de ahí, es de toda la sociedad civil también. Dicen que si se aprueba esta iniciativa de la COCOPA,
va a lesionar a las mujeres. Nosotras decimos que no. Con talento retórico y elocuencia, María de Jesús empezó a enumerar los usos y costumbres, entre comillas, positivos que tienen como colaboración colectiva en las tareas comunales, la representación política como servicio a la comunidad y no como un medio de adquirir poder y riqueza, respeto por la sabiduría de los ancianos y la toma de decisiones por consenso, entre otras de sus cualidades. Después mencionó algunas de las influencias del sistema legal hegemónico que las rodea y que han impactado negativamente en el lugar que ocupan las mujeres indígenas. Cita de Patricia, de Marichuy Patricio. No es nuestra costumbre que ante las instituciones y documentos aparezca el nombre del varón y no el de la mujer, sino que ha sido por disposición de las propias leyes que exigen el nombre de un jefe de familia, que exigen personalizar el derecho, que exigen individualizar la propiedad o posesión al igual que lo anterior, en donde las mujeres somos tomadas en cuenta con diferentes niveles de participación. Con esta precisión, Marichuy se estaba refiriendo a algo que varios investigadores han observado en sus escritos. De acuerdo con un resumen de Carmen Diana Deer y Magdalena León, bajo la influencia de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales de desarrollo, aún siendo progresistas, cito, las mujeres rurales eran percibidas solo como amas de casa responsables del ámbito doméstico. Los recursos estatales que se dirigían a ellas se centraban únicamente en sus papeles de esposas y madres. Los programas de ayuda técnica agrícola y de acceso a créditos estaban dirigidos en su abrumadora mayoría a los hombres rurales. Por tanto, los servicios de extensión rural reproducían la división del trabajo de género socialmente construida e idealizada, en la que los hombres eran los agricultores y las mujeres las amas de casa. Y Henrietta Moore observa, los escritos feministas apenas han comenzado a analizar el problema más interesante de cómo el Estado reinscribe las diferencias de género en el proceso político de tal forma que las mujeres son desprovistas, al menos en las formas actuales de Estado, de la posibilidad de convertirse en personas políticas completas. Actitudes y situaciones similares de poder hegemónico central inducen a que la propiedad de la tierra esté exclusivamente en manos de los hombres. Con lo anterior, María de Jesús se estaba refiriendo a la construcción social impulsada por el Estado de una estructura de privilegios patriarcales dentro del mundo indígena y campesino. No obstante, aun cuando la sociedad campesina mexicana se ha vuelto aún más patriarcal con estas influencias, no lo es de la misma manera que la sociedad urbana y hegemónica. En la confrontación, los estilos patriarcales del dominador fueron impuestos a los dominados. De ahí la creación, fortalecimiento y estratificación de ciertos privilegios patriarcales en un mundo en el que no estaban originalmente en casa. Este es un problema complejo que requiere de una mayor elaboración. De momento, basta con saber que la investigación histórica de las primeras épocas coloniales ha desenterrado un tesoro en títulos de propiedad y documentos de herencia en los que hay amplia evidencia de que las mujeres tenían propiedades a su nombre. Parece que la ley colonial española y la aplicación de la ley mexicana actual en las comunidades campesinas e indígenas tienen en común la negación de derechos de tenencia de la tierra a las mujeres y su influencia acepta solo su presencia en el ámbito intradoméstico. Pero María de Jesús Patricio no solo retó la aplicación de la ley, sino que fue igualmente crítica de ciertas posiciones feministas, como lo ejemplifica el uso que hizo del concepto de familia. Cita de María de Jesús Patricio. Así pues, la mujer ha venido participando desde la misma familia, porque en los pueblos indígenas no es hombre y mujer, sino que son familias enteras.
Y ahí la mujer participa desde la toma de decisiones. Cuando el marido va a una asamblea comunitaria o a una asamblea ejidal, en conjuntar ideas y llevarlas a las asambleas. Pero ya la participación del varón, ya va ahí también la participación de la mujer. Pero no solamente, como les decía, es exclusivamente hombre-mujer, sino que es de familia. En una encuesta reciente sobre mujeres de la Coordinación Estatal de Productores de Café Oaxaqueños, surgieron problemas metodológicos en torno a la pregunta sobre si las mujeres habían tenido cargos en la comunidad. Muchas de ellas respondieron que sí, pero en realidad fueron los maridos los que formalmente sustentaban los cargos. Sus respuestas reflejan la realidad de que en el trabajo y la responsabilidad del cargo se comparten en pareja y de la complejidad de la participación comunitaria de las mujeres. Por muy cuestionable que esto pueda parecer desde una perspectiva feminista, puede ser útil revisar algunos de los conceptos mesoamericanos antiguos. Tanto la familia como la pareja hombre-mujer formaban una unidad. El concepto de individuo no era predominante. Existía un concepto predominante de intersubjetividad. Además, el concepto de dualidad todavía sostiene la cosmovisión de la mayoría de las comunidades étnicas en el México contemporáneo. ¿Se estaba refiriendo a esto Marichuy? Muy probablemente estaba tratando de hacer llegar un concepto de subjetividad colectiva, de dualidad femenina-masculino, que exige toda una decodificación epistemológica. Lo anterior es solo un ejemplo de los discursos paralelos que están desestabilizando la hegemonía de un cierto discurso dominante, urbano, feminista, a medida que es desafiado por aquellas feministas indígenas, cuya vida es un malabarismo entre identidades múltiples y contradictorias, algunas tradicionales, otras que empiezan a surgir. Aún así, Marichuy articuló muy bien los aspectos positivos de las comunidades indígenas. Es probable que esté influida por los textos recientes de pensadores indígenas como Floriberto Díaz, Sofía Robles y Adelfo Regina. Quizá podemos hacer una pausa ahí. ¿Podrías bajar un poco para ver hasta dónde termina? Ah, ok. Entonces terminemos hasta la Sí, parte, párrafo. va, súper. Sí, sí, sí. ¿Por qué siempre mencionan las costumbres malas? Dice. En nuestras comunidades indígenas tenemos también buenas costumbres. Parte de su presentación estuvo dedicada a la elaboración de las buenas costumbres. Por ejemplo, los usos y costumbres positivos son el tequio y la ayuda mutua, cuando se reúnen y juntos dan su tiempo para trabajar faenas. Otra de las buenas costumbres es buscar tomar decisiones por consenso. Así dicen nuestros abuelos. Ahí tiene que ser el 99% más el 9, ¿verdad? O sea que es el total. Tiene que haber consenso más que votación. También otra de las costumbres positivas es buscar hacer justicia reparando el daño antes que castigando al culpable. Aprovechar la sabiduría de los ancianos es otra buena parte, otra buena costumbre. Los ancianos tienen un lugar privilegiado. La representación política es un servicio, no un privilegio. Es un deber, no se paga. Toda la comunidad vigila lo que haces. Esta es la palabra de nuestros pueblos, de nuestros antepasados. Unos días antes, el 8 de marzo, en una manifestación por los derechos de las mujeres, la comandante Esther se había dirigido a un público masivo de la siguiente manera. Creo que vamos a lograr el cambio como nosotras queremos. Sí se va a lograr, porque veo que muchas mujeres se están organizando. Nosotras las invitamos también y así más fuerza vamos a tener. Entre todas lo vamos a lograr. Qué emocionante, ¿no? Esa narración que hace Silvia. Creo que es uno de los corazones más importantes de su texto porque nos, nos entrama
no solamente como una especie de etnografía política, sino también de afectos, porque habla de las corporalidades que están ahí irrumpiendo, corporalidades indígenas, y Silvia hace una descripción densa, una etnografía política. Eh, y de lo que nos está hablando hasta este momento, porque aquí hace un cambio en la narración que sigue, ya es donde Silvia se sitúa en toda esta genealogía que hace, pero hasta aquí nos convida una experiencia que ella vivió. Eso es lo maravilloso de este texto, porque es una reflexión encarnada de esas vivencias que acompañó Silvia, de todo el proceso de emergencia del sujeto político mujeres indígenas. Ella fue parte de esta gestación de este sujeto indígena que se fue, de sujeto indígena y sujeto mujeres indígenas que se fue construyendo a lo largo de estas últimas 40 décadas, 50 décadas, ¿no? Pensando en el 74, que hablaba de este momento también de la emergencia del sujeto indígena. Entonces, en todas esas décadas, Silvia estuvo acompañando críticamente estos movimientos. Entonces, desde dentro es que nos permite hacer esa revisión. Y no solo hace una historia contemporánea, no solo hace etnografía política, sino también hace teoría social, porque Silvia hace un análisis del movimiento social indígena y del movimiento de mujeres indígenas. Y como ven, organiza su texto a partir de categorías de la teoría social, de movimientos sociales, como agenda, estrategia, y define cada una de las estrategias, la consulta, las movilizaciones sociales, y ella retoma dos teóricos de los movimientos sociales para conceptualizar qué es lo que estuvo sucediendo en estos escenarios. Y nos lleva a estos nuevos movimientos sociales que utilizan las siglas de NMS, que es la emergencia de sujetos múltiples. No, no este sujeto que lo mencionábamos la sesión pasada, no este sujeto coherente, cerrado del marxismo, de la clase obrera, ¿no? Como el gran sujeto social que va a transformar la era, sino estos sujetos sociales múltiples y contradictorios, dice Silvia, que además ahí retoma a una teórica feminista que habla justo de las tecnologías de género, que es Lauretis, porque ella también nos explica, como Silvia, que estos nuevos sujetos sociales son múltiples porque está estallado el sujeto, digamos, el sujeto de la revolución está estallado y emergen estas nuevas subjetividades y estas nuevas prácticas políticas, que es los indígenas y las mujeres indígenas, pero las mujeres indígenas entramadas también con el movimiento feminista y con múltiples movimientos sociales que se van hilando, ¿no? Y muchos de los que están aquí en este seminario, que no están presentes, pero que son parte, fueron también constructores de esos sujetos sociales, ¿no? Pensando en las múltiples luchas en las que han participado, pues, Silvia, Alicia, ¿no? Esta generación que acompañó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la CONAMI, porque lo que hace en esto que acabamos de revisar, Silvia, es hablarnos de la construcción del sujeto mujer indígena a partir de la construcción de una autoridad epistémica. Por eso es tan emocionante este último capítulo, esta última narración que hace de Marichuy, de la comandante Esther, porque la autoridad epistémica es que emerge desde la epistemia indígena, y esto es lo que Silvia nos ha permitido
comprender a partir del exégesis que hace de los discursos de las comandantas, de los discursos de las mujeres zapatistas, y entonces hace esta yuxtaposición de la que ella misma habla, de los tiempos mesoamericanos y de los tiempos modernos contemporáneos. Entonces es muy emocionante que evoque estas palabras de estas mujeres indígenas que irrumpen en el Congreso, o sea, en el lugar, digamos, del poderío de la ley, una ley colonial, una ley patriarcal, una ley xenófoba, una ley racista, ¿no? Y entonces estas mujeres indígenas con su corporalidad, con su vestimenta, con sus formas que están reivindicando, están diciendo, nosotras tenemos otras maneras, otra manera de curar, otras maneras de rezar, otras maneras de espiritualidad, que es algo que Silvia también ahí nos ha convidado para ir comprendiendo lo mesoamericano y además otras formas de género, de organizar el género, ¿no? Que ahí también podremos pensar pues en el género vernáculo de Ivan Illich, otras formas de organizar hombres y mujeres en pues en este vaivén, en esta danza que Silvia nos ha compartido en sus elaboraciones teóricas. Pero bueno, hasta aquí un poco como hacer el trazo de lo que Silvia va narrándonos. Y el siguiente movimiento que hace, que es lo que vamos a leer, es cómo Silvia se sitúa dentro de esta multiplicidad de prácticas políticas, de discursos, de emergencias, de diálogos y de críticas con el feminismo, dónde está la autora, que también esto diferencia el texto de Silvia, porque generalmente estamos acostumbradas a leer textos en donde quien escribe, o sea, la autoría está invisibilizada. Bueno, pues aquí hace ese ejercicio muy feminista, Silvia, de situarse dentro de este entramado de la emergencia de este sujeto social, mujeres indígenas. Entonces, si quieres comentar algo, Silvia, y luego vamos a la parte de cómo te sitúas. No, mejor que se siga leyendo. Súper, va, te escuchamos. Bueno, ¿continúas? Muy bien. No sé si Rafael quiera leer, no sé cómo se sienta, si observando, o Laura, o Alicia, ¿quién me releva? Anímense, otra voz. Otra voz. Servando. Muy bien, gracias, Servando. Muy bien. Entonces, a ver, yo tengo aquí el texto. Situando mis reflexiones. Cuando leo lo que acabo de escribir, me doy cuenta de que no es una historia, es mi historia. He sido parte del movimiento a medida que lo iba narrando. Fui una de las mujeres no indígenas elegidas para la Comisión Plural. Discutí e informé a varios senadores y diputados, hombres y mujeres, sobre la urgencia de aceptar la ley. Este relato es parte de mí misma, hasta el punto que no se debería leer como una narración objetiva. Ha sido incluso difícil reunir las referencias. ¿Para qué? Me lo preguntaba. Es mi vida, mi experiencia personal. Todo esto lo he vivido. Necesito demostrar que es verdad. Mi propio movimiento, mis errores, mis dilemas, mis compromisos, las cosas en las que creo firmemente son parte de ello. De acuerdo con las teorías recientes, es importante situar el propio conocimiento. Yo siento que en todo lo que he escrito estoy yo. No hay necesidad de decirlo explícitamente. Siempre he tenido un gran respeto y admiración por los mundos indígenas de México. No soy india, pero quiero entenderlos a fondo. No quiero atraerlos a mis propios puntos de vista y tampoco quiero ser una de ellas. Quisiera que nos respetáramos mutuamente, pero sé que entender profundamente dónde están ellas y ellos y por qué hablan, piensan y actúan como lo hacen no es fácil. Hay muchas barreras. La principal es la definición de las culturas indígenas por el pensamiento dominante, político y económico, y las narrativas que derivan de ello. El movimiento feminista, quieras que no, reproduce esta deformación hegemónica. En cuanto a mí, provengo del movimiento feminista y he sido seducida
a un viaje epistemológico por la urgencia de iniciar una conversación dialógica con este otro, otra. Quiero relacionarme con ellas en términos de copresencia, interacciones, interdependencia, comprensión y prácticas, frecuentemente insertas en relaciones de poder radicalmente asimétricas. Es precisamente esta inserción en la plática que inevitablemente nos coloca en relaciones de poder radicalmente asimétricas, lo que hace a las mujeres indígenas más vulnerables a nuestros discursos y por lo que urge poner una atención extrema a lo que decimos, cómo lo decimos y qué expresamos como valores adecuados en nuestras luchas por los derechos de las mujeres. En los primeros tiempos del feminismo, yo recurría a discursos paralelos, uno sobre el mundo indígena, otro sobre mis prácticas feministas. Durante mucho tiempo, ambos discursos no tuvieron ningún contacto, pero poco a poco se fueron conectando. Las intersecciones entre ellos, aquellos momentos privilegiados de reinterpretación y de introspección, han ido apareciendo intermitentemente en mi mente y en mi vida. Así ha sido, sobre todo a partir de 1994, con la emergencia de una resistencia indígena alimentada con referencias simbólicas a las tradiciones mesoamericanas. Y esa resistencia o guerrilla tenía abundancia de militantes mujeres, que tenían una ley revolucionaria de las mujeres. Era como un sueño hecho realidad. En mis muchos años en la izquierda, silencié mi admiración por esos elementos de la superestructura ideológica indígena, que según el discurso marxista de aquellos años, estaban destinados a desaparecer, pero estaba vinculada ambiguamente a la izquierda, porque yo también creía firmemente en la justicia social y estructural. Ahora, como feminista y de izquierda, puedo compartir mis compromisos indígenas en el seno del movimiento indígena de mujeres. No hay necesidad de defender mi interés por el tema. La referencia mujeres indígenas hace unos años no existía. Ahora es el símbolo de una subjetividad colectiva, de un actor social que ha sido creado por las propias mujeres a través de sus prácticas sociales. Y puedo decir que feministas, como facilitadora de talleres y asesora de mujeres indígenas procedente de muchas comunidades indígenas de México y a veces de varias regiones del continente americano, he sido testiga de los vínculos que ellas sienten y de su identificación colectiva. Sienten que son sujetos de derechos colectivos de los que nosotras, las no indígenas, para emplear el término que ellas usan, nos distinguimos fácilmente. No importa si hay una teoría que encaje con esto, ni lo impugnada que pudiera estar en círculos académicos. Mi propia red de encrucijadas, mi propio posicionamiento de activista académica del feminismo a las luchas indígenas me ha enseñado que lo que vivimos en prácticas concretas se tiene que retroalimentar a la teoría. Y mientras nos remitimos de nuevo a la teoría, actuamos. No es necesario ser teóricamente totalmente coherente. Además, como lo señala Bourdieu, a través de la práctica estamos reelaborando la teoría. ¿Quién pretende una coherencia racional y lineal? Nosotras, las académicas, las activistas, reúnen múltiples y contradictorias alianzas, identidades, compromisos. La coherencia indígena mesoamericana, si es que existe, tiene una constitución muy diferente. Epistemológicamente es otra. Desencuentros con el discurso feminista hegemónico. En su Perdón, disculpa, Servando, no sé si Silvia, ¿quieres comentar algo en relación a este planteo que haces de situarte en la historicidad y de situarte como mujer no indígena? ¿Quieres comentar algo, Silvia? Pues yo creo que he sido muy auténticamente honesta
al escribir este artículo. Y yo creo que lo que yo expreso por escrito ya está ahí. Es una cosa que yo he vivido y que hemos vivido varias de nosotras, Chiquets. Yo creo Sí, que tú serías una de las que podría haber vivido situaciones semejantes, pero muchas más, ¿eh? Entonces, claro, no tiene caso que yo comente un texto muy propio mío, ¿verdad? Mejor claro. que se siga leyendo, ¿eh? Nada más, a mí sí me gustaría, querida, colocar la importancia de esta reflexividad, Ah, ¿no? La reflexividad que hace Silvia, porque como pueden ver, son como diferentes dimensiones que entreteje, ¿no? Porque hay dimensiones epistémicas, mesoamericanas y una narrativa del el movimiento social, del conflicto, el diálogo con los feminismos citadinos, urbanos, la academia, la crítica al pensamiento occidental, o sea, todos estos pliegues, Silvia me encanta cómo lo dice, que se sitúa dentro de esta red de encrucijadas, ¿no? sí, Solo quería mencionar esto porque esta imagen de red de encrucijadas, donde sí. la autora se posiciona, a mí me parece bellísima. Pues continuamos, Servando. Bueno. Gracias. Muy bien. Desencuentros con el discurso feminista hegemónico. En su discurso, junto con el de otros intelectuales, en una reunión cerca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se alojaban los zapatistas en su estancia en la Ciudad de México, Elena Poniatowska leyó un texto que me parece muy pertinente para lo que estoy tratando de transmitir. Poniatowska es famosa por abrazar sin miedo todas las causas sociales justas. Es también una profunda analista de las realidades sociopolíticas mexicanas y también una escritora comprometida con su arte. Al hablar de cómo inconscientemente la sociedad mexicana malinterpreta y tergiversa los mundos indígenas, Elena dice que para aprender de ellos están los cuentos de Rosario Castellanos, el trabajo de estudiosos como Alfredo López Austin y Miguel León Portilla, y la obra de Carlos Denkendorf. Y a continuación agregó: pasmados les hicimos caso a medias. La mujer que habla aquí ha estado especialmente involucrada en muchas causas de justicia social en México. Ha escrito con elocuencia, criticando todo tipo de opresiones, y confiesa su falta de atención. Una cosa es alinearse con los pobres y los indígenas desposeídos, y otra, ahondar en su propia visión del mundo, entender su construcción del yo y los otros, su manera de percibir el cuerpo y la reproducción. Se llega a un tipo muy diferente de comprensión cuando somos capaces de respetar y de entender sus referencias simbólicas en conexión con su vida cotidiana y religiosa. Se trata de dos momentos del compromiso y de dos niveles de la comprensión. Se puede tener lo uno sin lo otro. Muchas veces las mujeres que trabajan con mujeres indígenas pueden ser colocadas en algunos de los lugares dentro de un continuum que va de prestar atención solo a las injusticias materiales y a las opresiones de clase, y por otra parte, esforzarse por entender el universo simbólico, religioso y cosmológico en el que esas mujeres tienen un lugar y en el que viven. Si no se hace lo segundo, se corre el riesgo de actuar como neocolonialistas o resultar unas intrusas. Si se empieza por forzar un cambio sin respetar sus propios procesos, se acaba haciéndose necesario cambiarlas para adaptarlas a las propias concepciones de lo que es la libertad, la justicia y los derechos. Paso ahora a revisar algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar y de lo que he sido testigo, y hasta quizás colaborado sin quererlo en relación entre feministas y mujeres indígenas. Servando, y
Compañeros, no sé si aquí podríamos dejarlo para que Rocío termine las últimas páginas y podemos abrir la tertulia. ¿Qué piensan? Xochiquetzal. Sí, ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, nada más diría un comentario pequeño para esta última parte, que lo que Silvia está, comienza aquí a plantear es cómo han sido representadas las mujeres indígenas, ¿no? Representadas por estos discursos feministas, académicos, y cómo está esta tensión entre comprenderlas solo por las condiciones materiales de existencia y este trabajo que hace Silvia, que son ambos, que sería como el universo más epistémico, simbólico, mesoamericano, ¿no? Y entonces Silvia dice, bueno, ambas cosas que se tienen que tejer para comprender estos universos y descolocarse de la posición hegemónica de los feminismos blancos, academicistas, de cuño europeo, norteamericano también, que fue el primer momento de los feminismos en México, muy influenciadas por este sujeto feminista con estas características. Solo diría eso para abrir la tertulia. Yo creo que Silvia, ¿no quieres opinar? No, Este, yo creo quiero que escuchar. Rafael quiere Ah, comentar ok. algo, A ver, Adelante. ¿no? ¿No? Ok. Este, ¿quieres escuchar, Silvia? bueno, pues A no mí, sé, a mí me gusta mucho este texto, me gusta mucho tu parte personal cuando pones tu posicionamiento, a la verdad. sí, Como tú bien dices, es, es valiente poner cuando uno dice yo, aquí estoy yo, ¿no? Aquí me sí, sitúo y aquí hablo. Como académico, ¿no? Generalmente eh, tratamos de eludir esa voz personal, ¿no? sí, Y, y me parece muy, muy honesto el lugar donde te pones, ¿no? De acompañar, de ponerte como, buscar esa interdependencia, esa interlocución, sabiéndote diferente, pero intrigada por conocer ese otro sujeto que reconoces con otra espiritualidad, con otras formas, con otros modos de ver el cuerpo, de ver al otro, al hombre, por ejemplo, ujú, también a la cultura y a ti misma, ¿no? sí, Como mexicana que te sabes ladina, parte de una realidad que abreva de otros orígenes culturales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese camino que hiciste, tanto como activista, como feminista, como mujer, está en varios niveles y viéndolo con la distancia del tiempo de nosotros, agradezco esos caminos que abriste junto con otras mujeres maravillosas de tu generación. Y veo la gran aportación que ha tenido en nuestra manera de entendernos a nosotros mismos en esta complejidad pluricultural, que creo que sí se ha avanzado bastante. Y aquí yo la pregunta que haría es, viendo que estos textos tienen ya casi 25 años de haber sido elaborados, ¿cómo observas, Silvia, con tu experiencia que sigues en activo, cómo observas esas transformaciones culturales que han sufrido los pueblos indígenas cuando has vuelto a Chiapas, cuando has vuelto a las comunidades y ves que ha habido transformaciones generacionales significativas sí, en esas comunidades y entre las mujeres? Esa es una sí. pregunta que me gustaría hacer. Bueno, veo unos cambios fantásticos. O sea, lo que yo puedo decir es, eh,
lo que yo puedo decir simplemente, rápidamente, es que veo cuánto han cambiado las dinámicas interrelacionales entre hombres y mujeres, entre el mundo indígena y el Estado, entre un mundo indígena y otro mundo indígena. Ha habido unos cambios radicales en estos últimos años. Y pues yo espero que parte de esos cambios se deba a toda esa reflexividad que hemos hecho varias feministas o varias académicos interesados en la vida, en la forma de sobrevivir. Por ejemplo, todo el camino de la episteme o de los feminismos descoloniales no se hubiera abierto. Sí, el feminismo descolonial comienza ahí, en esas narraciones de esos años, porque empezamos a cuestionarnos mucho la parte profunda. Entonces yo creo que ha ido dejando huella en muchas luchas sociales de justicia. Espero, ¿verdad? No, no totalmente, pero sí hay ahora una lucidez mayor, una claridad mayor, ya no es tan oscuro como era entonces. En aquel entonces, cuando escribí eso, era totalmente inaccesible. Entonces, pues es lo que yo veo pasando ahora últimamente. Qué bello, Silvia. Y también, no sé si es una apreciación mía, pero veo también que hay como un proceso de dignificación, de autodignificación, una manera de, o como un orgullo, pero que no viene precisamente por el activismo político, tanto como por la apropiación poética de tus propios referentes, no sé, del territorio convertido en poesía, o lo veo que, que las comunidades indígenas están más orgullosas, se podría decir, más conscientes de su valor, de lo que aportan al diálogo con los ladinos, con el diálogo este, inter Inter. pluricultural que hemos construido juntos, este, pero ya no es un viaje de nosotros y ellos, sino de un va de ida y vuelta. Yo lo veo más eso, Sí. o por lo menos lo que me ha tocado sentir, palpar, cuando he podido tener contacto con las comunidades, percibo eh, pues un, un- un cambio cultural positivo, a pesar de todas las crisis que hemos vivido como humanidad y estas transformaciones, quizá porque hay más intercambio cultural, ¿no? Querramos o no, estas nuevas tecnologías probablemente hacen que nos conozcamos más unos y otros, y que creo que es un fenómeno que no es nada más local, sino que es global, ¿no? Ujú. Hay una cultura global que sí se está, nos duela o no, pero algo está sucediendo que unos y otros estamos dialogando mucho más. Ujú. Y, y bueno, apenas vi un mapa de cuál es el segundo o tercer lenguaje más hablado en la Ciudad de México, y ya empiezan a aparecer algunos lenguajes que antes no aparecían, como el chino o el coreano, ¿no? O el japonés, por las comunidades coreanas y japonesas que hay en ciertas delegaciones, además de los indígenas, ¿no? Entonces me quedé muy sorprendido de ese tipo
de datos que hablan de esas transformaciones culturales que estamos viviendo en nuestras ciudades, en nuestras comunidades y en nuestro país. Bueno, ¿algún comentario, Servando, Rafael, Laura, que estamos aquí, quieran hacer? O tal vez me puedan decir, no, yo creo que estás equivocado, Jesús, en esta apreciación. No, yo pienso que estás en lo correcto, porque aunque no se llevó a cabo los cambios legislativos, pues los pueblos lo llevan en la realidad, ¿no? Aunque decía Fray Julián que no totalmente, pero ya lo van llevando todas las leyes que ellos promovieron, su idea de territorio y van avanzando día por día, ¿no? Como el mismo escrito lo decía de Silvia, esto se acaba hasta que se acaba, ¿no? Lo dicen los zapatistas. Y, y anteriormente, pues mencionaban que las mujeres pasaba una ladina y se bajaban de la banqueta y les aventaban las ropas, y le aventaban cualquier moneda, y ahora tienen pues, hasta te exigen un buen pago, ¿no? Si vas a Chiapas, y digo, qué bueno, maravilloso. Incluso, pues yo una vez les dije, es que no tengo el dinero para comprar tu cinturón, me gusta mucho, pero no alcanzo. Pues yo te lo regalo, yo hago con mi ropa lo que yo quiero. O sea, esa dignidad, esa presencia, ¿no? De las mujeres. Y yo pienso que sí, tienen la conciencia y lo están haciendo ellos por su cuenta. No necesitan las leyes ni los acuerdos de San Andrés ni nada, ¿no? Esto. Tal vez también pensar en todas estas mujeres indígenas que ya son como producto, no quería utilizar la palabra, pero bueno, como producto histórico, estas juventudes de mujeres indígenas que están haciendo teoría, que están dentro de la academia, ¿no? Que están en las facultades de historia, en las facultades de lingüística, que están haciendo epistemología, es decir, están en todos los espacios, ¿no? Em, Pensando en la CONAMI, una de nuestras colegas que es cercana a Casa Estudio, que es Fabiola, que es ahora la secretaria académica de la Facultad de Psicología, ella se formó en las bases de CONAMI. Ella es de mi edad, era mi compañera en psicología, y ella reivindicó su raigambre indígena porque es de Tepoztlán, y ha viajado en diferentes espacios políticos en Europa, en Latinoamérica, o sea, en Abya, ¿no? Entonces, estas subjetividades que se construyeron en las últimas 4 décadas, pues ya son mujeres pues ya de mi edad o mujeres muy jóvenes, ¿no? Y Silvia ha estado muy cercana a este tejido también intergeneracional y creo que también uno de los espacios políticos que se produjeron por todo este camino que narra Silvia en este artículo, pues son los encuentros de mujeres que luchan, que yo tuve la maravillosa experiencia de estar en el primero, de estar en territorios zapatistas con mujeres indígenas y mujeres de todo el mundo, de múltiples colores y múltiples luchas, ¿no? Y este entramado de mujeres que luchan es producto de esto que nos está compartiendo y haciendo genealogía Silvia, y que además ella ha sido actriz, actora de esta construcción. Y yo por eso me siento muy contenta de estar cercana a Casa Estudio y cercana a Silvia, porque ella es una etnógrafa y una teórica comprometida y en sus prácticas políticas. Entonces, bueno, sigue haciendo teoría y sigue haciendo historia contemporánea. O en el arte, ¿no? Digo, cuando fui a la Claro. universidad, sí, hace 10 años, pues me lo mostraron y todo, y estaba la dirigente del taller de pintura, era una mujer, y pintaba maravilloso, o sea, ¿no? Entonces, también en el arte, y bueno, se ha mencionado muchas cosas que hacen, sobre todo las niñas están, pues son otra generación, ¿no? Que da gusto, pues el conocimiento y la importancia de sentirse que ellas son niñas zapatistas, pero que van a crear su propia vida y su camino, ¿no?
algo más también, Laura? Bueno, yo no sé qué tanto podemos generalizar. Cuando hablamos de mujeres indígenas, como que yo siento que hay diferentes también circunstancias, ¿no? Las mujeres zapatistas con suerte sí pueden entrar dentro de un solo esquema, no sé, no tengo tanta experiencia, pero también hay que ver en las diferentes comunidades. Yo aquí en Morelos más bien he trabajado con trabajadoras domésticas y cosas así. Y la verdad es que son impresionantes, digo yo. O sea, esa idea de pobrecitas las mujeres tan, pero para nada, para nada. Son muy fuertes, muy fuertes. Por ejemplo, tuve una que pues se divorció, que pues es algo casi que impensado. O sea, no entra dentro de los esquemas en realidad, de las comunidades indígenas, al menos no de una manera formal. Separaciones sí hay, pero lo que es de plano divorciarse y la bronca no solo con el marido, sino con toda la comunidad porque es algo fuera de serie. Digo, bueno, pues a mí me dice que hay cambio, ¿no? O mujeres que sacan adelante a la familia porque se que mataron al marido o cosas por el estilo. En fin, hay un poco de todo. Yo no, aquí mismo en Morelos no podría ponerlas todas en un solo, en un solo esquema, ¿no? Pero sí me parece, bueno, la hija de una trabajadora doméstica, pues se fue a Francia a trabajar, como babysitter, o ¿cómo se dice? Como, bueno, pues eso que cuida niños. Au pair. Sí, pero eran universitarias, sus hijas las mandó a estudiar a la universidad y era una comunidad indígena de Morelos, ¿no? Entonces, bueno, cosas que a mí me parece admirable, que francamente ya quisiera, así como chapeau, ¿no? Como que inclusive mujeres no indígenas, la verdad, no son comunes. Entonces, sí, pues se me hace plan Márgara, amar. ya apareciste, Márgara. Qué gusto, qué gusto. Aquí estamos. Pues sí, Silvia. Estamos, Ahorita el zapatismo, ¿eh? El zapatismo fue lo que me ayudó, fue lo que me ayudó a entender. Entonces, ahorita el zapatismo, vean lo que va a ser el mes de julio. El mes de julio, todo el mes va a haber actividades en el territorio zapatista. Así es que están cordialmente invitados a ir a participar como quieran y cuando quieran y ya no les digo más. bueno, sí, Silvia, Rafael. en relación a esto que decía Laura y a la invitación que acabas de hacernos, o sea, yo me pregunto cómo es leído este texto en los distintos públicos a los que les habla, porque Eso, este es un texto que también está hecho para leerse en los contextos de las mujeres jóvenes del territorio zapatista. sí, Lo mismo que está hecho para ser leído en otros contextos, ¿no? En un contexto, por ejemplo, más académico, y por eso las referencias y las citas. ajá. Entonces aquí estamos participando de un tipo de lectura, pero yo me pregunto si tú sabes sobre cómo se está leyendo este texto en otros lugares y en medio de qué discusiones se está leyendo, porque lo que yo alcanzo a ver, que es poquito, es que de unos años para acá, en las comunidades zapatistas, entre la gente más joven, hay una pregunta por la propia historia Ujú, y un intento de posicionarse respecto de la historia que heredaron los que son más grandes. Y están ujú, apareciendo versiones alternativas de la historia, y entonces en ese contexto es muy útil
la aparición de textos que documentan y dan testimonio de un pensamiento y de una lucha, ¿no? Sí. Bueno, yo te puedo hablar de mi encuentro con el mundo zapatista, las mujeres, en 2024. Estuve invitada a la zona zapatista. El subcomandante Marcos estaba en algún lugar y oyó oyó todo, pero no participó. Y yo estuve rodeada de todas las generaciones de mujeres zapatistas de ese entonces. Las abuelas que eran las de mi generación, las madres, las jóvenes, así, y las jovencitas, las niñas casi. Entonces yo me di cuenta, por lo que preguntas, Rafael, lo que yo me di cuenta es que ellas ya me habían leído y ellas ya estaban contentas con lo que yo dije. O sea, que no voy a volverlas como intelectuales, no sé qué, ¿verdad? Pero estaban contentas de cómo yo había escrito lo que había escrito sobre las mujeres indígenas, sobre el zapatismo. Fue cuando salió mi libro de Acal, una poética de la insurgencia zapatista. Y a la hora que yo fui al territorio zapatista, fue la primera vez que fui después de que salió el libro. Acababa de salir el libro. Y entonces yo me di cuenta que ellas ya me habían leído lo que yo decía sobre ellas, sobre su lucha, todo eso, y me di cuenta, sí, había unas jovencitas de esas muy radicales y muy emprendedoras y muy así, como es digamos, la trayectoria de un ser humano, ¿no? Entonces, me di cuenta y que muchas de ellas les había gustado mucho lo que habían leído de lo que yo había escrito sobre ellas, porque pues yo escribí sobre ellas. Entonces, pues no sé cómo, qué influencia o qué no, eso no se puede saber, pero lo que sí sé es que me adoptaron. Entonces, de alguna manera yo ya soy parte de ellas. Entonces, eso para mí fue una experiencia maravillosa. Pues ustedes dicen si nos quedamos otro rato. Pues yo creo que no sé si tengan algo más que compartir o si ya cerramos. Todavía quedó un tramo del texto para la siguiente lectura, ¿verdad? Sí, Ujú. para Ok, que Rocío pueda cerrar Como las- 15 páginas o algo así. ¿O cómo? como 10 menos, ¿eh? 10. Ok, Sí, bueno. ok. muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos por perderse el partido y por estar aquí. Sí es. Gracias, Ochiquetzal. Gracias, Bueno, Silvia. pero Sí, recuperamos una gran historia Sí, sí, muy en la interesante. voz de Silvia. Ay, qué. Un momento histórico único en este país. Sí, Y sí, narrado por Silvia, pues se mira todo de otra manera. de acuerdo. Yo Muy recuerdo, disfrutable. Silvia, también, no sé si coincidieron, pero cuando estuviste con los zapatistas en el CIDESI, con las zapatistas, Sí, pues te,
te cobijaron totalmente, Totalmente. te tomaron como una de ellas Sí, sí, y te acompañaron como, pues, como si hubieras estado durante el periodo de guerra con ellas. sí, O sea, te dieron un gran lugar. sí. Y no sé si fue en ese mismo hecho o en otro, donde otra jovena, Ajá, Anselma Margarito, que es ajá, otomí, y es una de, Anselma es una joven con una gran capacidad de Feliz. convocatoria, de lucha, pues ella formó parte del movimiento otomí para la toma del edificio del INPI. Ujú. Y ella se crió en la Ciudad de México, Sí, en el lugar del que fueron desalojadas. ajá. Entonces ella sí, wow. se crió como pues en la lucha, como otra zapatista. Y entonces cuando la Sí, escuchas, escuchas toda esa potencia Mm. femenina que ocupa todo el espacio, ¿no? Y hace que sea escuchada y que sea, pues que sea reconocida como es. Y ella es normal como aprendió a ser. No trae su currículum por el frente, ni trae ¿no? ujú, Ni trae sus medallas pegadas. No, no, no. Trae su memoria de lucha y su forma de portarse, ¿no? Entonces así hay nuevas generaciones, no nada más zapatistas, ¿no? De mujeres Sí, que nos enseñan mucho. ya. Entonces creo que pues algunas de ellas, por supuesto, que te leen, Silvia, y te conocen. Y pues este feminismo anticolonial, descolonial, pues también nos da mucho a los varones, ¿no? sí. Y bueno, de hecho, la primera vez que yo fui a la escuelita zapatista, me tocó estar en la casa de una familia donde la mujer era no comandanta, ¿cómo se llamaría? Cuando estaban las juntas de buen gobierno. Regidora, No, no regidora, tienen otro nombre, pero ella ahí era como la mayora, pues, de su ajá. comunidad. Y pues tenía todo el espacio que necesitaba para poderse desempeñar. Y igualmente era una persona común en su comunidad, en su casa. Sin embargo, que tenía el cargo. Ahí aprendemos, ¿no? Mucho de ellos, ¿no? De las comunidades indígenas, ¿no? Que tener cargo es una obligación, es un reconocimiento a que se puede desempeñar un trabajo, pero no es ningún premio y tampoco es Mm, ningún permiso exactamente. para dar poder, no es Ujú, un otorgamiento de poder. Y creo que también cuando, cuando el ZLN decide darle la vuelta a las juntas de buen gobierno, era porque empezaban a ver ese tipo de distracciones. Y nos dijeron, le tuvimos que dar vuelta a la pirámide, ujú, porque estábamos reproduciendo también algunas, ¿cómo decirlo? Algunas malobras, ¿no? ujú. Hasta sin pretenderlo, pero ya estábamos usando el cargo. Nos dijeron, eso hay que desbaratarlo y volver a empezar. Y creo que esta convocatoria, pues, forma parte de ello. Es una convocatoria muy amplia para varios niveles y pues sí, tenemos que seguirles atendiendo y reconociendo también a las otras comunidades, porque también las comunidades, también las mujeres en otras comunidades como la Mixteca, son igualmente, ¿no? Notables, fuertes, y pues ahí tenemos a Marichuy, ¿no? Marichuy que Mm, fue sí, elegida
como la representante, la vocera del Congreso Nacional Indígena, una mujer. Eso sí es algo inédito. Pero ese movimiento tuvo que crecer y formarse siguiendo los pasos del STLN. Ujú, Entonces creo que pues de ellos y de ellas aprendemos mucho. ujú. Claro, Gracias, Silvia. gracias, gracias. Así. Vámonos a Chiapas, vámonos. Ay, Vamos por todos. favor, vayan. Sería No dejen, maravilloso. todo el mes de julio va a haber actividades. Fue lo último que me llegó a mí. Mm. Bueno, hay Yo, dos a ver si hay puedo dos ir eventos. yo. Yo necesito ir. Hay dos eventos, hay uno en julio Hay varios. y hay otro en agosto. Todo el mes de julio, lo último que recibí de Radio Zapatista es todo el mes de julio. Todo el mes. Con unos pocos espacios así, parece, pero como realmente extendido casi todo el mes. Y ni sé bien, ¿eh? No estoy segura. Pero va a haber están programadas muchos eventos este verano. Ay, allí sale uno revivido completamente, con un poquito que le caiga el airecito a uno del Sidesio, ya con ese airecito ya se revive uno para siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos Gracias. por esta noche. Muchas gracias, Ochiquexa. Muchas gracias a todos. Un abrazo a Rafael, ojalá todos. que nos acompañes otra vez. Y Ya, pues vamos a cerrar, Héctor. sí, Tú nos dices cuándo, ¿verdad? sí, ya nos estamos No, despidiendo. no, pero digo, vamos a terminar el artículo. Sí, claro. Quedamos dentro de 8 días con Rocío, pero si quieren lo podemos cambiar a 15, ¿no? Para que sea. Yo preferiría que fueran 15 días porque voy a Ok. tener que ir precisamente a la montaña de Guerrero en 7 Ay, días. aguas, ahí está, que está tan difícil el asunto en la montaña, ¿no? Sí, sí. Qué difícil de veras. Ujú. Y pues Bueno, prefiero vernos en 15 días. muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Bye.